Muy bien. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que se han inscrito en esta charla, en este ciclo de charla que propone el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de La Plata. Darle la bienvenida al disertante, al contador Gabriel Eduardo Vigal, profesor de nuestro instituto, y que seguramente después Miguel va a abarcar un poco más su extensa trayectoria. Gabriel, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Hoy vamos a tener un lindo ciclo de charlas, una charla interesante. Vamos a hablar la parte impositiva sobre las locaciones urbanas en la provincia de Buenos Aires, así que va a ser un lindo tema para desarrollar. Miguel, queda a cargo tuyo la presentación del doctor Vigal. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, señoras, señores, colegas. Como todas las charlas que inicia el colegio en este ciclo, es en comunión con la Asociación de Martilleros y con otras asociaciones del Departamento Judicial de La Plata. En esta oportunidad tenemos la gran fortuna de contar con un especialista, contador público y profesor universitario, especialista en marketing internacional, y un amigo, un gran amigo que además es profesor en nuestro instituto. Es el contador Gabriel Eduardo Vigal. Su amplia trayectoria dentro de la Universidad Nacional de La Plata, de la Universidad Notarial Argentina, de la Universidad Tecnológica Nacional y el desarrollo que hace de su actividad profesional en todos los ámbitos con asesoramiento de grandes empresas a nivel provincial, a nivel nacional e internacional, es un poco eximente de un comentario mayor. Lo que sí puedo dar fe es que en todo momento, todos aquellos que tuvimos con él alguna relación en la docencia, sabemos que sus explicaciones llegan y que es interés de él de que lleguen y permanezcan. Por eso no me cabe ninguna duda que todos aquellos que hoy nos siguen, ya sea por esta charla que es dedicada exclusivamente a los colegiados del Departamento Judicial La Plata, o por YouTube para toda la sociedad, van a tener en este momento la posibilidad de concretar alguna duda o despejarse, mejor dicho, algunas dudas que hayan tenido con respecto al tema de impuestos relativos a la locación dentro de la provincia de Buenos Aires, y lo que es mucho más importante, luego, como para finalizar la charla, el contador Gabriel Vigal nos va a dar una somera explicación de lo que es la problemática cultural, social y económica contemporánea. Algo que nosotros la vivimos día a día y muy pocas veces nos paramos para reparar en ella en profundidad. Hoy tenemos esa oportunidad, espero que todos lo aprovechen. Bien, como es costumbre, les voy a indicar que esta sesión está también por YouTube. Ella finaliza una vez que el disertante termina con su alocución. Los participantes en la charla virtual, que son colegas, pueden a partir de ese momento iniciar una serie de preguntas de los que tengan dudas o los que quieran saber algo más, y tenemos la posibilidad de contestar entre 5 y 10 preguntas, dado el tiempo que todos tenemos un poco limitado, para que quedemos conformes todos con este propósito que es el enseñar o por lo menos llevar el conocimiento o de alguna manera actualizar ese conocimiento de todos nuestros colegas. Realmente, de nuevo, le agradezco al contador Vigal su muy buena predisposición al efecto. Agradezco a toda la gente que nos sigue, tanto en los participantes en la charla como por YouTube. Y a partir de este momento, Gabriel,
te dejo con todo el público que está esperando saber qué opinás al respecto de los impuestos. Adelante. Bueno, muchas gracias, Miguel. En principio, quería comentar que esta charla esencialmente está orientada a los aspectos prácticos, a resolver fundamentalmente dudas y problemas habituales que surgen en el tratamiento impositivo de las locaciones de inmuebles dentro de la provincia de Buenos Aires, al menos en su primera parte. Muy bien, seguimos. Bueno, vamos a hablar sobre los impuestos y la locación de inmuebles. Es conocido por todos que, bueno, hay contrato de locación cuando dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el uso y goce de una cosa y la otra a pagar por ese uso y goce un precio determinado en dinero. El que recibe el precio se llama locador o arrendador, y el que paga el precio se denomina locatario, arrendatario o inquilino. El precio recibe la denominación de alquiler o arrendamiento. Este contrato de locación está grabado en el impuesto a las ganancias. O sea, esta operatoria, o por esta operatoria, los locadores en principio debieran inscribirse en el impuesto a las ganancias. La ley de impuesto a las ganancias dice que son ganancias de primera categoría, hace una categorización de las distintas ganancias que se encuentran grabadas, y son ganancias de primera categoría el producido en dinero o en especie de la locación de inmuebles urbanos y rurales. Con lo cual la locación de inmuebles está específicamente grabada en el impuesto a las ganancias. También nos dice la ley de impuesto a las ganancias que se consideran ganancias de tercera categoría las obtenidas por las sociedades y empresas unipersonales constituidas en el país. En este caso se refiere a todas las ganancias obtenidas por sociedades y empresas unipersonales constituidas en el país, con lo cual, si los locadores son las empresas, estas sociedades o empresas unipersonales, las ganancias serían de tercera categoría. De todas maneras, están grabadas, entonces, en el impuesto a las ganancias. Si el cobro se hubiera pactado en especie, lo cual sucede comúnmente en los arrendamientos rurales, la ganancia a imputar por parte del locador, que tiene que declarar cuando presenta su declaración jurada de impuesto a las ganancias anual, es el valor corriente al final del ejercicio de los bienes recibidos, o si los hubiera vendido dentro del ejercicio, el valor de venta de esos bienes. Es importante destacar que la ley establece que las ganancias por locación de inmuebles deben imputarse por el criterio de lo devengado. Esto quiere decir que el locador tiene que declarar estas ganancias cuando se producen, independientemente de que aún no las hubiera cobrado o de que las hubiere cobrado por anticipado. La ganancia debe declararse en el periodo en que se produce, en que el hecho acontece, en que se devenga, en este caso en que transcurre el periodo de la locación efectiva, independientemente de la percepción del precio. Ahora bien, lo que grava la ley es la ganancia, con lo cual, de los ingresos brutos totales por la locación se pueden deducir los gastos. Los principales gastos que establece la ley se pueden deducir dentro de la locación de inmuebles son los gastos de mantenimiento, conservación y reparación del inmueble. En este caso, la ley plantea una opción de deducir los gastos reales de acuerdo a los comprobantes efectivos o una determinación presunta de que los gastos de mantenimiento anuales, mantenimiento, conservación y reparación, representan el 5% del valor de la renta bruta generada por el inmueble.
Esta opción solamente puede ser utilizada en los inmuebles urbanos, no en las locaciones rurales. En las locaciones rurales hay que tomar siempre los gastos efectivos en base a comprobantes. También se pueden deducir, cuando se determinan las ganancias por la locación, los impuestos y tasas que gravan al inmueble. Estamos hablando del impuesto inmobiliario, los servicios urbanos municipales. Las amortizaciones, acá tenemos que tener en cuenta que lo que se amortiza es la construcción, es lo edificado, no los terrenos no. Y se presume que los inmuebles, estas construcciones, estos inmuebles amortizables tienen una vida útil de 50 años, con lo cual es el 2% del valor del inmueble lo que se amortiza anualmente, lo que se puede deducir anualmente como gasto en el impuesto a las ganancias. También los locadores pueden deducir los intereses devengados por deudas hipotecarias sobre ese inmueble, o sea, todas las deudas, todos los intereses. Ojo que no estamos hablando del capital, sino de los intereses, cuando el inmueble que está en locación está afectado, por ejemplo, a una hipoteca. También se pueden deducir las primas de seguro que cubran riesgos sobre el inmueble. Es importante también tener presente que el locatario, el inquilino, en caso de no ser propietario, de no tener ninguna propiedad ni proporción de propiedad a su nombre, puede deducir parte de lo que paga por la locación en su propio impuesto a las ganancias. En realidad lo que puede deducir el inquilino es hasta el 40% de la suma que pague en concepto de alquiler con un límite anual. Ese límite anual en el año 2019 fue de 85.848, en el año 2020 actualmente es de 123.861. Esta deducción implica que si es un empleado en relación de dependencia o un jubilado a quien le retienen ganancias, le van a retener menos ganancias, deduciendo este importe que demuestre esté pagando en concepto de alquiler, en caso de no ser propietario. Y si fuera un trabajador autónomo que debe presentar declaración jurada de impuesto a las ganancias, lo va a poder deducir como gasto en esa declaración jurada. También se consideran rentas de primera categoría, además del valor de la locación en sí mismo, el valor de las mejoras introducidas en los inmuebles por los arrendatarios o inquilinos que constituyan un beneficio para el propietario. Se supone que es una mejora cuando el valor supera el 20% del valor del bien, del valor residual del bien, que sería el valor de origen menos la amortización acumulada hasta ese momento. También conformarían parte de las rentas de primera categoría las contribuciones y otros gravámenes que el inquilino o arrendatario haya tomado a su cargo. Acá estamos hablando en los casos de que el inquilino, por ejemplo, toma a su cargo el pago del impuesto inmobiliario. Esto también es un ingreso adicional, porque el pago de ese impuesto estaría a cargo del locador. No alcanza, obviamente, esta deducción a los servicios públicos. Los servicios públicos se encuentran a cargo de los inquilinos, todos los servicios públicos, teléfono, luz, gas, agua. También son rentas de primera categoría, y deben declararse, el valor locativo presunto de los inmuebles que los propietarios ocupen para recreo, veraneo u otros fines, y de los inmuebles cedidos gratuitamente. O sea, un propietario que tiene inmuebles que usa para recreo, veraneo, o que cedió gratuitamente la utilización de algún inmueble, también tiene que declarar como ganancia, como renta, el valor locativo presunto de la ganancia presunta que hubiera obtenido si hubiera alquilado esos inmuebles. Quienes tienen que presentar declaraciones juradas anuales de impuesto a las ganancias, el impuesto a las ganancias es un impuesto que se liquida anualmente, determinando el total de la ganancia obtenida por cada empresa o por cada persona. En caso de declarar ganancias por locación de inmuebles, debe cargarse dentro de la declaración jurada todos los datos del inquilino o arrendatario, el quit y el nombre o denominación, además del importe de la locación. Si se hubiera transferido la nuda propiedad de un inmueble con reserva de usufructo, quien debe declarar la ganancia por la locación es el usufructuario.
Ahora, nosotros comentamos que las ganancias por la locación de inmuebles se imputan por el criterio de lo devengado, o sea, dijimos que hay que declararlas igual aunque no se hayan cobrado. ¿Y qué pasa con aquellos alquileres que no se pueden cobrar? Bueno, la ley establece que tenemos que considerarlos pérdidas recién cuando finalizan los juicios de desalojo y cobro de pesos, cuando no los podemos cobrar, aunque no lo define taxativamente. O sea, si existen otras pruebas donde el locador puede demostrarle al organismo que realmente el alquiler fue incobrable, se puede llegar a deducir antes. Esto con respecto al impuesto a las ganancias. ¿Qué pasa con respecto al IVA, al impuesto al valor agregado? Bueno, como marco general podemos decir que la locación de inmuebles está gravada en IVA. No obstante, hay exenciones importantes. ¿Cuáles son las locaciones de inmuebles que están exentas de IVA? Las locaciones de inmuebles que están exentas de IVA son las que son iguales o menores a 1.500 pesos por unidad por locatario y por mes. Obviamente puede haber muy pocas de este tipo de locaciones. También están exentas las locaciones de inmuebles rurales afectados a actividades agropecuarias. O sea, toda locación rural está exenta de IVA. Las locaciones rurales están exentas, los arrendamientos rurales están exentos de IVA. También están exentas las locaciones de inmuebles destinadas exclusivamente a casa habitación del locatario y su familia. O sea, también están exentas en el IVA las locaciones urbanas destinadas a casa habitación. Y también están exentas las locaciones de inmuebles cuyos locatarios sean entidades públicas o el Estado. Por lo tanto, todas las demás locaciones que no están mencionadas en los párrafos que referimos recién o en lo que recién mencionamos están grabadas en IVA a la alícuota del 21%. Van a estar grabadas en IVA entonces la locación de inmuebles para fines comerciales o profesionales, por ejemplo un consultorio, una oficina, la locación de inmuebles para conferencias, fiestas, reuniones o similares que siempre está grabada, en este caso no entra ni siquiera el límite de 1.500, las restantes locaciones de inmuebles, galpones, garajes para estacionamiento, etcétera, en tanto exceden el límite de 1.500 mensuales por unidad. ¿Qué pasa con la facturación? Los locadores que tienen que inscribirse en IVA porque desarrollan locaciones de inmuebles que están grabadas en IVA, o sea que no son a casa habitación, que no están destinadas a casa habitación, o se trata de, o son empresas que son responsables inscriptas y efectúan cualquier tipo de locación que no fuere al Estado, por ejemplo, dentro de las exenciones que vimos hoy, o que no se trate de locaciones agropecuarias, deben utilizar factura A cuando tienen que facturarle la locación a un locatario que también es responsable inscripto en IVA, y van a usar factura letra B cuando tienen que facturar la locación a cualquier locatario que fuera exento en IVA, consumidor final o monotributista. ¿Qué pasa con las inmobiliarias cuando administran propiedades de diferentes locatarios, por ejemplo? ¿Pueden las inmobiliarias facturarle ellas como intermediarias al locatario? En realidad, existe todavía una normativa que permite a las inmobiliarias emitir comprobantes por cuenta y orden del locador, pero solo para el caso de alquileres exentos, o sea, solamente para el caso de que se trate de locaciones urbanas destinadas a casa habitación, locaciones rurales, locaciones menores a 1.500 pesos o locaciones esencialmente. Caso contrario, los comprobantes debe emitirlos siempre el locador. Acá hay un tema que es importante. Más allá de que la inmobiliaria pudiera hacer un comprobante donde factura el total a cobrar al locatario por cuenta y orden del locador, esto no obsta que el locador debe inscribirse igual para declarar la locación, inscribirse en AFIP donde le corresponda. En principio puede ser en ganancias,
puede ser en IVA o en IVA exento, y ya vamos a ver que eventualmente pudiera reemplazar ganancias e IVA por lo que se denomina monotributo. También tengamos en cuenta la nueva ley de alquileres. La nueva ley de alquileres lo que postula es que los contratos deben ser declarados a AFIP, todo contrato de locación. Es posible que en la reglamentación de la nueva ley de alquileres, que todavía no existe, se plantee que todos los locadores deben emitir factura, o sea que ya los intermediarios no puedan emitir más factura. Esto es algo que todavía se puede hacer. Todavía no se reglamentó la nueva ley de alquileres, con lo cual la situación todavía se mantiene de esta manera. La norma que lo establece es la Resolución General 1415, que dice que de tratarse de locaciones de cosas muebles o inmuebles cuyos importes se perciban a través de intermediarios, se considerarán válidas las facturas y recibos emitidos por estos, o sea, por los propios intermediarios, a su nombre, excepto cuando la locación esté alcanzada por el IVA. O sea, solamente lo pueden hacer para locaciones exentas en IVA. Los comprobantes extendidos, cuando los extienden las inmobiliarias, deberán indicar apellido y nombre, denominación o razón social y número de quit del o los beneficiarios por cuya cuenta y orden se percibe el importe de la locación. Yo diría que lo más práctico para las inmobiliarias es pedirle al locador, y tal vez esto sea una norma cuando se reglamente la nueva ley, que sea el locador el que emite la factura por la locación. Y en todo caso que la inmobiliaria facture solamente el honorario que le corresponde por ese servicio de administración de propiedades, el honorario del martillero. Ahora bien, hablamos de ganancias y de IVA. La realidad es que existe una posibilidad que es el monotributo, que constituye un régimen simplificado de pago de impuestos al que pueden acceder, se supone, lo que son los pequeños contribuyentes, que unifica el componente impositivo IVA y ganancias y el componente previsional que tiene que ver con los aportes de jubilación y obra social en una única cuota mensual, haciendo más simple y ágil el cumplimiento de las obligaciones fiscales. ¿Qué quiere decir? Que un locador que esté obligado a inscribirse en ganancias y en IVA o en IVA exento, tal vez pueda reemplazar la inscripción en ganancia e IVA por la inscripción en el monotributo. Quien se inscribe en el monotributo reemplaza el IVA y ganancias, o sea, no tiene que declarar ni pagar ni IVA ni impuesto a las ganancias porque en lugar de eso está pagando el monotributo. Ahora bien, ¿quiénes serían los locadores que pueden inscribirse como monotributistas y por lo tanto no pagan, no presentan, no declaran ni pagan IVA ni ganancias? Son las personas humanas, con lo cual ya eliminamos a las empresas no pueden ser monotributistas, solamente las personas humanas cuya actividad sea la locación de inmuebles van a poder inscribirse al monotributo siempre y cuando el ingreso anual que perciban por todas las actividades que desarrollan, o sea, no solamente por la locación de inmuebles, sino por el conjunto total de actividades que desarrollan, el ingreso bruto que exhiban, el ingreso bruto total anual que recibe no puede ser superior a 1.739.493. Eso es lo que establece la escala 2020. O sea, para este año van a poder ser monotributistas en tanto los ingresos brutos totales que reciban en el año no superen 1.739.493. Y que además tengan como máximo 3 actividades y o unidades de explotación. ¿Qué quiere decir 3 actividades y o unidades de explotación? Si quien cede en locación un inmueble, se dedica únicamente a la locación de inmuebles, puede tener hasta 3 inmuebles en locación y puede ser monotributista. Si tiene 4 ya no, tiene que inscribirse en ganancias y en IVA o en IVA exento según el caso. O puede tener 2 inmuebles en alquiler y desarrollar una actividad, por ejemplo, ser profesional. En ese caso también puede ser monotributista. El tema es que tiene que considerar dentro de los ingresos brutos que percibe al total, a la suma de los 3, y no tienen que superar el 1.739.000 que mencionamos recién. O sea, se tienen que dar
las dos cosas simultáneamente, que los ingresos anuales no superen el 1.739.493 y que además no tenga más de 3 actividades y o unidades de explotación. Si te trata de una persona que tiene 2 actividades o que tiene una actividad, a lo sumo puede tener 2 inmuebles en alquiler. Si tuviera 2 actividades, la locación de inmuebles pudiera ser una más, pero no más. Si tuviera más de 3 en total, entre actividades y o unidades de explotación, ya no puede ser monotributista. Los monotributistas siempre emiten comprobantes tipo C. Ya no tienen el problema de definir si es A o B, como sí tienen que hacerlo los que son responsables inscriptos en IVA. Los que fueren exentos en IVA también van a emitir comprobantes tipo C. Hay un tema importante que establece la ley del monotributo, la normativa sobre el monotributo, vinculada a los locatarios. El monotributo tiene un componente impositivo y un componente previsional, como comentamos recién. El componente impositivo reemplaza al IVA y al impuesto a las ganancias. El componente previsional reemplaza el pago por jubilación y por obra social. Reemplaza todos los pagos al Sistema Integrado Previsional Argentino, al Sistema Nacional del Seguro de Salud y al Régimen Nacional de Obras Sociales. Quien únicamente tenga como actividad la locación de bienes muebles o inmuebles no está obligado a ingresar el componente previsional. O sea, quienes únicamente tengan actividad de locación de bienes inmuebles no están obligados a ingresar el componente previsional del monotributo. El componente previsional es un componente que asciende estimativamente a aproximadamente 2.000 pesos, varía de acuerdo a la categoría del monotributo, pero oscila en un valor entre 1.800 y 2.400 pesos aproximadamente. Los locadores, quienes únicamente son locadores de bienes inmuebles, no tienen que pagar la parte previsional. Esto es importante, sobre todo cuando uno asesora a los locadores que de hecho están obligados a inscribirse o en el impuesto a las ganancias o en el monotributo por la actividad que desarrollan. Como dato importante también, tampoco están obligados a ingresar la parte previsional del monotributo los profesionales universitarios, que están afiliados obligatoriamente a uno o más regímenes provinciales para profesionales. O sea, por ejemplo, los profesionales martilleros, que tienen una caja de jubilación propia para profesionales, de ser monotributistas, de poder acceder al monotributo, de cumplir con las pautas para ingresar al monotributo como profesionales, tampoco ingresan el componente previsional del monotributo. ¿Qué pasa en el impuesto sobre los ingresos brutos de la provincia de Buenos Aires? Bueno, en realidad las locaciones de inmuebles también están gravadas en principio en el impuesto a los ingresos brutos de la provincia de Buenos Aires, salvo los ingresos correspondientes al propietario por la locación de hasta un inmueble destinado a vivienda, siempre que no supere el monto establecido por la ley impositiva. ¿Qué quiere decir esto? Que quien efectúa una locación comercial tiene que pagar siempre ingresos brutos. Solamente no están alcanzados por el impuesto a los ingresos brutos la locación de hasta un inmueble destinado a vivienda por persona. Y esto es aplicable únicamente a personas físicas, no a sociedades. Solamente hasta un inmueble por persona y siempre que no se supere el monto establecido por la ley impositiva, que para el año 2020 es de 24.700 pesos mensuales o 296.400 anuales. O sea, hoy en día, la persona que alquila un inmueble por hasta 24.700 mensuales no tiene que pagar ingresos brutos. Si alquila más de un inmueble por todo, y en tanto ese inmueble esté destinado a vivienda. Si alquila más de un inmueble, todos los demás están alcanzados por el impuesto a los ingresos brutos. Y esto vale solamente para personas, no vale para sociedades o empresas, ni para fideicomisos. ¿Cuánto se paga de ingresos brutos por la locación de inmuebles? Acá, desde el punto de vista profesional, advertí muchas veces algunos errores de parte de los locadores. A veces pagan de más. La realidad es que
Quienes alquilan inmuebles destinados a vivienda, ya sea porque superan el límite de 24.700 o porque en realidad alquilan más de uno y por todos los demás tienen que pagar, la alícuota correspondiente a esos ingresos es el 3,5% de los ingresos brutos, en tanto los ingresos totales obtenidos por el contribuyente en el periodo fiscal anterior, que sería el año anterior, o sea, para el 2020, el año 2019, no supere los 975.000 pesos. Si los ingresos del locador oscilaron entre 975.000 y 58.500.000 en el año anterior, la alícuota es el 4%, y si superaron los 58.500.000 es del 4,5%. El código de actividad correspondiente para esta actividad es 681096. Es importante mencionarlo porque la misma denominación tiene otro código que es el que prevé también alquiler de inmuebles, pero que no son orientados y destinados específicamente a viviendas, sino con otro destino, por más que sean urbanos. La locación de inmuebles rurales para uso agropecuario, comerciales, para fiestas, convenciones y eventos, y las restantes locaciones de inmuebles, o sea, prácticamente todas las demás locaciones de inmuebles, tributan a la alícuota del 5%. Ingresos brutos, tenemos que tener en cuenta que es un impuesto provincial de la provincia de Buenos Aires y se liquida mensualmente. O sea, hay que pagar el 5% del valor de la locación, o el 3,5% o eventualmente 4,5% si son locaciones urbanas destinadas a vivienda. Los servicios prestados por las inmobiliarias en la locación de inmuebles y los servicios de administración de consorcios también tributan la alícuota del 5%. Esto es a los efectos informativos y de utilidad para los propios martilleros. ¿Qué pasa con el impuesto de sellos? Otro impuesto que está a cargo es el impuesto de sellos dentro de la provincia de Buenos Aires, un tributo de alcance local que cada provincia legisla en su propio código fiscal y grava los actos, contratos y operaciones que de carácter oneroso formalizados en cada jurisdicción provincial. La realidad es que hoy en día la mayor parte de los alquileres destinados a vivienda no pagan impuesto de sellos. Hoy, por la locación o sublocación de inmuebles destinados a vivienda única, familiar y de ocupación permanente, se paga 0 de alícuota de impuesto de sellos, en tanto el valor fiscal del inmueble no supere el 1.731.600. O sea, para inmuebles que de valor fiscal, de evaluación fiscal de hasta 1.731.600, la alícuota del impuesto de sellos es 0, no se paga impuesto de sellos. Estamos hablando siempre de inmuebles destinados a vivienda. Por la locación o sublocación de inmuebles destinados a vivienda única, familiar y de ocupación permanente, cuyo valor fiscal es superior a 1.731.600, la alícuota es del 0,5% del valor del contrato, o el 5 por 1000 del valor del contrato. El 0,5% es lo que pagan de impuesto de sellos todas las operaciones de locación de inmuebles cuando se trata de inmuebles cuyo valor fiscal es superior a 1.731.600. En cuanto a los inmuebles que tienen destino turístico, si el plazo no excede de 3 meses, la alícuota también es del 0,5% del valor del contrato. O sea, cuando hablamos de locación de inmuebles para turismo, también hablamos de una alícuota del impuesto de sellos del 0,5%, 5 por 1000 del valor total del contrato. Cuando hablamos de locación o sublocación de inmuebles rurales destinados al desarrollo de actividades de agricultura y o ganadería, y cuyos locatarios no sean personas humanas, o sea, los locatarios son empresas, la alícuota es del 1,5% del valor total del contrato, o el 15 por 1000. Todos los demás contratos de locación que no fueren los que mencioné recién, o sea, todos los demás contratos de locación o sublocación de inmuebles, pagan por el sellado de impuesto de sellos una alícuota del 1,2%, 12 por 1000, del valor total del contrato. Estas son someramente las características más importantes
que tienen que ver con el tratamiento impositivo de la locación de inmuebles, de todo tipo de locación de inmuebles dentro de la provincia de Buenos Aires. Vamos ahora a pasar a una segunda parte de la Gabriel, charla. perdón, Sí, ¿me estás escuchando? En razón de que hay algunas preguntas y que luego de finalizar la exposición que continúa, pasaríamos, o sea, dejaríamos de tener el público que está en YouTube, y creo que las preguntas son importantes, tanto para quienes están asistiendo a la charla como para quienes nos ven por el canal de YouTube. Te puedo hacer 2 o 3 preguntas que creo que las tengo aquí agendadas, que han hecho los asistentes y alguien por YouTube también. muy bien. Bien. La primera de ellas es, si formo parte de un condominio RI, después en todo caso vemos si quiere ampliarlo, de un condominio RI y tributo ganancias de primera categoría por mi porcentaje. A su vez, tengo 3 inmuebles propios alquilados. ¿Puedo ser monotributista por estos 3 inmuebles? Yo creo que estuvo más o menos explicado ya por vos esta conjunción de varias actividades, ¿no es cierto? Pero me gustaría tu idea dentro de lo que se pueda comprender de la Lo que pregunta. no me queda claro es el tema de qué es el condominio, porque, digamos, si uno forma parte de una sociedad y tiene una participación en una sociedad, pero digamos es solamente una participación porcentual en una sociedad, a eso no se lo considera una actividad económica adicional además de las 3 unidades de explotación. O sea, si formara parte de una sociedad, yo no sé si se refiere a un condominio que está alquilando un inmueble. Si es así el caso, lo que AFIP está buscando, lo que AFIP plantea o lo que AFIP responde en las consultas es que cada condominio debe inscribirse de la manera en que le corresponde a cada uno, y de acuerdo a la condición que puede encuadrar para cada uno. Si ese fuera el caso, entiendo que sí sería una actividad o una actividad propia o una unidad de explotación adicional junto a las otras 3, y en ese caso no pudiera inscribirse en el monotributo. Aclarando un poco, dice, si tengo un inmueble en condominio, el condominio está inscripto en AFIP como responsable inscripto y tributo ganancias de primera categoría por esos alquileres. Por otro lado, tengo 2 inmuebles propios, y ahí viene la pregunta, ¿puedo ser además monotributista por estos 2 inmuebles? Siempre que estén dentro de los límites que se establecen para poder ser monotributista. Sí, el tema es, el condominio está inscripto como en AFIP, está inscripto como una sociedad de hecho, tendríamos que ver cómo está inscrito el condominio en AFIP. Claro, sería en principio tendremos que ver de qué manera está inscrito el condominio en AFIP, pero perfecto. En principio estamos hablando de 3 unidades de explotación. Y también sería factible, en lugar de inscribir al condominio, inscribir en forma individual a cada uno y que cada uno facture en forma independiente lo que se está alocando en condominio. Y en tal caso sería una unidad de explotación más que, sumado a las otras 2, configuraría 3 unidades de explotación. Y en ese caso, si no se supera la suma de las 3 en la parte que le corresponde al que actúa como condominio y que loca en condominio, o sea, la proporción que le corresponde en el condominio más lo que recibe de ingresos por las otras 2 locaciones, no supera el límite de 1.700.000, un poquito más de 1.700.000 anual, podría en ese caso inscribirse como monotributista. Bien, Mariano, dejamos ahí semi-contestada o contestada la pregunta, depende de lo que vos interpretes, después en todo caso, si la querés Sí, la vemos por mail, en todo caso, si hay alguna precisión, si quiere alguna precisión más, después lo vemos, no hay problema. Perfecto. Sí, hay otra que dice, con respecto a la deducción de ganancias
de propiedades construidas de más de 50 años. O sea, evidentemente se desprende de que solo se deduce las amortizaciones en las propiedades, lo construido, no por los lotes. Ahora, resulta ser que esta construcción tiene más de 50 años. ¿Hay alguna deducción? No, el tema es que si ya se dedujo, es como si imaginemos un auto. Si nosotros deducimos la ley de impuesto a las ganancias presume que los autos tienen una vida útil de 5 años. Habitualmente tienen más de 5 años. Y si lo mantiene en poder el mismo propietario y ya amortizó los 5 años, quiere decir que ya dedujo del valor del auto el 20% cada año, el 100%, con lo cual ya no puede seguir deduciendo o amortizando más porque ya dedujo todo el valor. Está totalmente amortizado. Es la pérdida de valor. Si ya se fue deduciendo el porcentaje que correspondía y en los 50 años terminó de deducirse el total del valor, entonces ya no se puede deducir más porque ya está totalmente deducido. No quiere decir que el inmueble no existe y que haya que declararlo. Lo que no va a poder deducir es ese gasto en concepto de amortización, porque ya fue deducido completamente. Hay otra que dice, ¿los terrenos se toman por la evaluación fiscal? Es la pregunta. Sí, todos los inmuebles alocados, tanto por los límites, sobre todo en el impuesto de sello, que es el que plantea el hecho de la evaluación fiscal, si hay que pagarlos o no, se toman por evaluación fiscal, o sea, lo que hay que considerar es el valor fiscal. El tema, los terrenos no se amortizan. El tema es a qué apunta porque bueno, si fuera un terreno alquilado hay que ver con qué destino, porque no sería un alquiler destinado a vivienda en principio. En principio. Después la otra pregunta creo que está contestada porque es para el caso de una venta de la nuda propiedad, ¿quién paga o quién tiene que hacer la declaración de ganancias? Creo que es el usufructuario, que estaba en la exposición. Ya fue contestado. Tiene el usufructo del bien. Y acá hay una pregunta mágica. Si se estima que los alquileres pagan por lo devengado, aunque no se hayan cobrado, ¿no se podría extender esto a los inmuebles desocupados? Bueno, en realidad... ¿La renta presunta? Sí, en realidad lo que yo he visto en inspecciones AFIP es que los inspectores tienen cierta contemplación, porque la realidad es que tampoco es que todo inmueble puede alquilarse siempre, y que el hecho de tener un inmueble sin posibilidad de alquilar no quiere decir que se está cediendo gratuitamente, ni, digamos, lo que no quiere tal vez AFIP es que el inmueble esté ocioso, quiere que se declare por lo que se está cobrando o que no se esté ocultando una percepción de un alquiler que no se esté declarando. Pero hay situaciones excepcionales, lugares donde es muy difícil de alquilar, situaciones complicadas, momentos complicados, en donde es, digamos, el locador puede optar por no declarar ingresos por alquileres porque en realidad no lo pudo alquilar, tal vez no lo tiene, es un inmueble que tal vez pueda tener, por ejemplo, para recreo veraneo, una propiedad para recreo veraneo, pero no la pudo alquilar porque las situaciones, el contexto configuró una situación muy difícil, es un lugar muy difícil, la zona es complicada, y entonces puede llegar a tratar de argumentar, o argumentar a AFIP que no se declaró en el caso de existir alguna inspección, porque realmente fue imposible hacerlo. No se pudo obtener el ingreso, no es que se está evitando nada, y tiene que haber cierta contemplación. Por eso también comenté que eso establecido en el decreto reglamentario de la ley de ganancias en cuanto a que solamente lo voy a poder considerar pérdida después que hice el juicio y que quedó como incobrable, no es tan así. En realidad los inspectores de AFIP tienen esa contemplación. Yo le tengo que demostrar con pruebas relativamente claras que en realidad no existió posibilidad de obtener ingreso, que no es algo que en realidad se está ocultando ni se está... esencialmente, es un tema probatorio en ese caso, pero digamos, la intención de AFIP
tiene que ver con aquellos inmuebles que son de recreo veraneo, que tienen muy fácil, o que son, digamos, de relativamente fácil posibilidad de alquilar, o que usa el propietario, pero que los pudiera alquilar si el propietario no lo usara, y con aquellos inmuebles cedidos gratuitamente a otra persona. Incluso se han dado contemplaciones también, he tenido acceso a algunos casos donde se han contemplado situaciones donde la otra persona es un familiar directo, bueno, situaciones donde AFIP no ha llegado a aplicar el tema de la renta presunta, pero lo que está claro es que la ley lo establece. Bien. Y a ver si es la última. Bueno, acá tengo una de un colega que dice, si facturo a un locatario por cuenta y orden de un tercero, vendría a ser del locador, ¿no suma en mis ingresos como martillero? No, creo que no. No suma en los ingresos como martillero, no tiene que denunciar esos ingresos porque no son de él, son del locatario. Exacto. Ahora, Exacto. lo que sí habría que decirle es que si esa plata la va a depositar en una cuenta suya, Tenga va a tener cuidado. que pagar el impuesto bancario, le van a hacer retenciones de ingresos brutos, con lo cual no resulta conveniente que lo que tiene que ver con lo que es la locación, si se pagara por vía bancaria, se pague directamente o se transfiera directamente a la cuenta del locador, que lo que pueda facturar el martillero sea la comisión. Yo digo que lo recomendable es que los martilleros, y más con la sanción de la nueva ley y la previsión en cuanto al registro de todos los contratos de locación ante AFIP, que de hecho estaban grabados, no es que están grabados ahora a partir de esta ley, pero la realidad evidentemente es que va a haber un control más estricto sobre todo el tema de locación de inmuebles, es que, bueno, le pida al locador que facture la locación y que el martillero facture la comisión, esencialmente, que se limite a facturar la comisión, pero que la locación la facture el propio locador. Puede asesorar al locador de manera de facilitar todo el tema de lo que tiene que ver con la facturación. De todas maneras, aún facturándolo el martillero, por cuenta y orden del locador, no son ingresos del martillero. Los únicos ingresos que declara el martillero son los que tienen que ver con los honorarios percibidos por la administración de propiedades. Exactamente. No los otros ingresos. Bien, hay otras preguntas, pero las vamos a dejar para el final. Te pido que continuemos entonces como lo tenías proyectado. Gabriel, adelante. Bueno, ahora cambiamos la temática en realidad, y lo que en realidad la intención ahora es plantear el contenido de una de las materias que los alumnos del Instituto de Martilleros tienen en el tercer año de la carrera, o sea, próximos a recibirse. La materia se llama Problemática Cultural, Social y Económica Contemporánea. En realidad lo que se propone esa materia es una interpretación contextualizada de la realidad cultural, sociopolítica y económica. Lo que busca es desarrollar un compromiso personal de parte del próximo profesional con las problemáticas culturales, sociales y económicas contemporáneas y considerar en la toma de decisiones todo lo que tiene que ver con los valores morales, éticos, estéticos y espirituales. Para dar una idea un poco más clara de cuáles son los ejes temáticos de la materia, esencialmente el análisis del contexto en todas sus variables demográficas, económicas, socioculturales, naturales, tecnológicas, políticas, legales, en el mundo y específicamente en la realidad argentina, y cómo eso impacta en la actividad profesional, cómo impacta en la actuación y en la toma de decisiones cotidianas los valores morales, éticos, estéticos y espirituales, y en todo lo que tiene que ver con esta realidad cultural y social contemporánea, lo que hoy representa la adolescencia y las nuevas generaciones, lo que hoy representa lo que es y lo que significa el concepto de adultez, el tratamiento de la vejez de los adultos mayores, la educación, los jóvenes y el mercado de trabajo y el rol de la mujer en la sociedad contemporánea. Estas son cuestiones que están en la problemática habitual y cotidiana.
como idea general, dentro de la bibliografía, entre lo más destacado que se desarrolla en la bibliografía de la materia, vemos temas que tienen que ver con el marketing, el libro Dirección de Marketing, donde esencialmente se utiliza un poco para analizar el conjunto de variables que impactan en la actividad profesional. Bibliografía de Silvia Bleichmar, donde habla del contexto y de la situación que vivimos los argentinos, la situación de alguna manera cultural, política, económica y social. El arte de amar, de Erich Fromm, que tiene que ver con el amor y cómo impacta el amor en nuestra vida y en nuestras decisiones contemporáneas e incluso en la actividad profesional. Un libro que tiene de García Canclini, Consumidores y Ciudadanos. Un libro muy interesante de Diseño Obiols, Adultos en crisis, jóvenes a la deriva, donde plantea los problemas de hoy de la juventud y de los adultos, y de los vínculos precisamente entre adultos y jóvenes. Algunos artículos como El eterno encanto de ser adolescente, de Alejandra Folgarait, La mujer de la ilusión, de Ana María Fernández, que plantea un poco una visión de la historia de la concepción cultural del rol de la mujer, el rol de la mujer en las diferentes etapas de la humanidad, que nos da un poco una idea de por qué hoy se imponen tanto estos movimientos en defensa digamos, de los derechos de la mujer, que uno realmente a veces leyendo solamente o enterándose de cómo fue el tratamiento a la mujer a lo largo de la historia de la humanidad, realmente es sorprendente. Artículos como Mi hijo el etíope, de Mario Vargas Llosa, alguna otra bibliografía como Desmotivación, Insatisfacción y Abandono de proyecto en los jóvenes. Lo que se busca en esta materia también es el análisis y la reflexión. Lo que se busca esencialmente es el análisis, la reflexión, el desarrollo de la opinión personal, el desarrollo de elementos que permitan sustentar la opinión sobre base sólida de los alumnos y fortalezcan, digamos, la personalidad en las diferentes decisiones que se tienen que tomar, incluso a nivel profesional. Para eso se plantea también una serie de películas y documentales que son realmente muy valiosos. Hay un documental que todos lo podemos encontrar en Netflix, que se llama Saving Capitalism, Rescatando al Capitalismo, que es un disparador para tratar temas que hoy estoy muy en boga, por ejemplo, qué es el capitalismo, qué es el neoliberalismo, qué es el populismo, cómo tiene que ser la intervención del Estado en la actividad económica, por qué la intervención del Estado en la actividad económica, cómo es el financiamiento de las actividades políticas. Películas como Amor sin escalas, que plantean el éxito social de una persona que se dedica a viajar por el mundo para despedir gente. Lo contratan las empresas para despedir a empleados que a lo mejor trabajaron un montón de años, porque ya no los consideran tan productivos, y contratan a esta persona porque les plantea a las propias personas que la posibilidad que digamos el despido es una posibilidad de encontrarse con ellos mismos, es una oportunidad, y en realidad lo que están haciendo las empresas es tomar una decisión contemplando aspectos esencialmente económicos y no contemplando otros aspectos humanos. Plantea, por ejemplo, cómo una profesional con las mejores calificaciones, muy valiosa en las principales universidades de Estados Unidos, el producto que desarrolla es un producto muy útil para las empresas porque es una forma de despedir virtualmente a los empleados, que no tengan las empresas necesidad de contratar a una persona para despedir a un empleado, y estamos hablando de personas que tal vez convivieron en la empresa o trabajaron para la empresa y fueron, se habían puesto la camiseta de la empresa durante muchísimos años. Plantean cuestiones que tienen que ver con la adultez y el hecho de una vida que pareciera sin mochilas, porque el planteo
de alguna manera, es que hay que vivir sin ningún tipo de apego, pero sin ningún tipo de apego también tiene que ver con los vínculos humanos y cómo a veces eso se transforma en una vida vacía. Y esto se va desarrollando a lo largo del film. La película La vida empieza hoy trata sobre la tercera edad y los problemas que tiene la tercera edad, cómo contemplamos a veces a los adultos mayores con una concepción equivocada porque pareciera que el mundo de hoy es un mundo donde dominan los jóvenes, donde todo está pensado para los jóvenes y no para los adultos. Se muestra cómo, por ejemplo, algunos tipos de políticas que en este caso tienen que ver con propuestas educativas y placenteras para los adultos mayores, el sexo mismo dentro de los adultos mayores, la necesidad de los vínculos sociales, también la película Pasante de Moda, otra película que también se puede ver en Netflix, tiene que ver también, o está pensada como para enfocar la manera de actuar de los adultos mayores, de sentir como sociedad la integración de los adultos mayores y que ellos mismos sientan que toda la vida, que pueden ser sanos, activos y plenos y que lo pueden ser a cualquier edad y que eso se puede ser a cualquier edad en la vida. Y la joven vida de Juno, que también respecto a aspectos que tienen que ver con la adolescencia, con el embarazo, cuestiones que son disparadores importantes como para que todos nos replanteemos y todos podamos aprender, y que por eso es una materia donde el debate de ideas y las diferentes interpretaciones nos permiten crecer a todos, nos permiten aprender a todos. Todos los temas en sí mismos son desafiantes. De hecho, también algunos videos cortos forman parte de la materia, porque en realidad lo que le buscamos a los videos es cómo los vinculamos a la actividad profesional. Y estos videos realmente son muy interesantes. Me da la impresión de que también fue un disparador muy importante para los próximos martilleros. Estamos hablando de alumnos que ya están por recibirse, que en cualquier momento empiezan a ser colegas de todos ustedes, y vemos algunos videos que, por ejemplo, relacionados con la pobreza y discriminación, y tienen que ver con algunos videos cortos de Capusotto. Sueño y realidad, de López Rossetti, en realidad lo que plantea es la secuencia para alcanzar un logro en la vida y en la actividad profesional. Primero soñarlo con el corazón, después pensarlo con el cerebro y después ejecutarlo. Amor y lógica no van de la mano, de López Rossetti. El tema que tienen que ver, por ejemplo, el bullying o la discriminación y la actualidad de las redes sociales a partir de 2 videos cortos de la serie Merlí. Discurso a los jóvenes de Pepe Mujica, donde habla de sueño, de esperanzas y de la necesidad de darle contenido a la vida. El discurso de la película El Gran Dictador de Charles Chaplin, también la concepción de la necesidad y entender la importancia y la necesidad de ayudarnos el uno al otro, porque en realidad en este mundo, en este país, hay lugar para todos y podemos, y todos podemos vivir mucho mejor. La concepción de identidad, de integridad y el concepto de encrucijada que deriva de la película, de una escena de la película Perfume de Mujer, entre otras cosas, plantea aquel aspecto que se da siempre dentro de la actividad profesional donde uno tiene que decidir actuar bien o actuar mal porque hay algo que provoca algún tipo de beneficio y uno tiene que decidir qué tiene que hacer. ¿Me meto en esto con todo esto o decido ser fiel a mis convicciones, a lo que siento? ¿Y cómo se puede ser íntegro y de qué depende ser íntegro de parte nuestra? Algunos otros videitos como Morite de Amor, me da la sensación de que esto, o por lo menos una materia de este tipo, es muy valiosa para futuros profesionales, muy valioso para la conformación de la personalidad, no solo para la actividad profesional, sino para la vida. Y me parece muy interesante que todos ustedes como martilleros sepan que también esto
forma parte de la capacitación profesional del martillero. Más allá de todo lo que tiene que ver con la normativa y con todas las materias que tienen que ver con el derecho, con la práctica y la actividad profesional, con todo lo que tiene que ver con con el marketing inmobiliario, la necesidad de brindar el mejor servicio posible a los clientes, esto también tiene que ver precisamente con la comprensión y la integración de todos los aspectos de la vida que hacen a ser mejores nosotros como profesionales y como personas. Esto sería básicamente lo... Realmente una brisa de aire fresco después de lo duro que resulta ser el tema de los impuestos, pero que también nos da la sensación de lo que habíamos hablado antes en privado nosotros, con relación a esa pasión que ponemos en lo que hacemos y sobre todo en la educación de nuestros profesionales. Realmente muy agradecido por todo este tiempo y por toda esta fórmula que vos tenés de llegar a la gente. De agradecerles a la gente que nos ha seguido por YouTube. Damos aquí por finalizada la charla y agradecemos también en ese aspecto al profesor Contador Vigal. Y por todo lo que les dije, creo que esta sesión de YouTube es para guardarla y para verla de vez en cuando. Muy amables a todos los que nos siguieron y por YouTube, y estamos continuando.